Rumbo de la mañana y seguimos con el señor Víctor Villanueva. Bueno, al final y al cabo nos quedamos sin respuesta de muchas cosas. Hay temas, hay planteamientos, hay necesidades colectivas que ni siquiera fueron enunciadas, o por lo menos desde el ángulo de la calamidad social en términos de lo que ha significado el funesto año 2022. ¿Por qué digo año 2022? Porque lo que debimos de entender ahí fue qué se ha hecho, qué aconteció en términos de políticas públicas de cara al año 2022 y qué se estará haciendo a lo largo del 2023 con el presupuesto de nación aprobada como ley en diciembre de este año. Entonces, cuando usted ve cuáles fueron los temas de calamidad social, yo creo que los que redactaron ese discurso, que no fue ni siquiera el presidente, los que redactaron ese discurso solaparon, por ejemplo, respuestas concretas en términos de lo que es la delincuencia. Un gobierno que surgió con ese tema del ámbito electoral por los indicadores disparados de la delincuencia en el año 2019, antes de la pandemia. Obviamente que ahora el gobierno que surgió con ese tema, que Giuliani, que un plan, que una parte del plan, que medio plan, etcétera, etcétera, al final y al cabo, el presidente volvió a la tercera locución a dejar sin respuestas un tema como ese. Lo que es la canasta y el costo de vida, creo que fue de mal gusto que pusieran al presidente a leer unos estribillos en función ya de ironía y burla hacia el pueblo. Porque los que estamos comprando en términos de lo que significa el costo de la canasta familiar somos nosotros. Ellos lo tienen todo subvencionado. Todos los que están en Palacio tienen su tres caliente cocinada en el mismo palacio. Ellos no van al supermercado y las señoras que mandan, la mandan con tarjeta de gastos de representación. Ellos no pueden asimilar que un plátano, que una yuca, que un pollo, que un cerdo, que el costo de la canasta familiar está disparada. No lo pueden asimilar. Y no solo por eso, sino porque se sustentan en estadísticas macro del propio Banco Central, que son así, pero a la vez no mencionan lo que yo he insistido mucho a lo largo de mis comentarios del índice subyacente de precios, que como nos cuesta a nosotros en el colmado, en el supermercado. Ni siquiera se mencionó eso. Al contrario, se dijo que se ha subvencionado a un sinnúmero de gente, pero miren, por ejemplo, él subvencionó lo que son los fertilizantes. Es verdad que lo subvencionó, que metió casi 5.000 millones de pesos ahí a 4 compañías, una de ellas, la de José Ramón Peralta, sin licitación, y le vendieron a sobreprecio al gobierno fertilizantes que tenían almacenados antes de que subieran de precio. Es decir, lo habían comprado ellos como empresa a un precio muy por debajo a cómo se dispararon a razón de la pandemia. Y eso a quién beneficia. Pero sigue todavía con la ignominia de que ha recaudado más que todo el mundo. Miren, todos los gobiernos del mundo, todos hicieron sacrificios fiscales, todos para paliar lo que es el tope de lo que significa la inflación. ¿Cómo se caracterizó el año 2022 en las políticas macroeconómicas del gobierno para enfrentar la inflación? Bueno, con la política monetaria de la tasa de interés. Solamente porque la ley de tasa cero solo benefició a los empresarios que le financiaron y le siguen financiando su actividad política para que se cogieran ese dinerito ahí rápido y en caliente. No sirvió para más nada porque al final el mismo pollo que ellos traían a tasa cero lo compraban comprado a una empresa brasileña que lo tenía almacenado de hace 3 años y que eran unos pollos desechados de Ecuador, de Chile, que no pudieron venderlo ahí por la cantidad de vitamina C y elementos cancerígenos que tenían para su conserva,
que no lo pudieron vender en esos países y se vendieron aquí y se venden todavía. Todavía hay supermercados aquí, irresponsables todos, vendiendo esa vaina. Y ese, literalmente, lo consiguieron a precio de nada y lo vendían al mismo precio del pollo criollo tratado aquí sin ningún tipo de subvención. Es decir, que para el público consumidor, la ley de tasa cero, el efecto fue cero. Eso no benefició a nadie. Y solo con eso, ellos mitigaron, con lo de los fertilizantes y eso, mitigaron lo que era supuestamente el alza de los precios, mientras aduanas seguía aplicando los porcentajes arancelarios a los costos de flete, con los fletes disparados de $2,000 promedio, $2,000 promedio, sobre los $20,000 en muchos casos. Y esa inflación, ese costo que generaba aduana, con publicidad pagada por el propio presupuesto del Estado, nos lo arrostraban en la cara como que era buena noticia, que estaban recaudando más, cuando nos están diciendo técnicamente que le estamos nosotros pagando desde nuestro bolsillo un exceso de recaudaciones a la propia Dirección General de Aduana, igual con DGI. Entonces, cuando tú ves cómo han hecho los otros gobiernos, que dijeron, no, si la gasolina sube, el impuesto se aplicará hasta tal monto. Y por lo mismo, aquí la gasolina tiene unos precios que al final y al cabo, el gobierno también ha hecho caso omiso a sus propios postulados, de que si subía, si se mantenía por debajo de 80, bajaba. Y no ha bajado. Meses ya por debajo de 80 y no bajan el precio de la gasolina. Desde el primer día de que se presentó en esa asamblea diciendo de una ley de revisión de los hidrocarburos y no ha revisado nada, ni lo va a revisar. Su principal socio de cabecera en el Palacio es un magnate del sector de los combustibles con un dueño que tiene unos problemas en Canadá que anda prófugo también. No es verdad que van a solucionar nada de eso, porque el interés primario de ellos no es la colectividad, es su etnia, es su clase, es su grupo, es su esencia. Ellos promueven dinámicas desde el Estado que beneficie a sus colectivos, a sus grupos, a lo que le van a recibir y dar palmadita de que lo hiciste bien cuando él baje de ahí, con lo que él se codea. A él hubo que construir una narrativa político-social para hacerlo asimilable en las propias estructuras de su propio partido. Y financió un choque financiero con Miguel Vargas Maldonado para dividir ese partido y asumió el partido de su padre y puso ahí el PRM. Él no entiende eso, ese señor no lo entiende, no hay una razón de dónde estudiar y asimilar que pueda entender un tema de problemática nacional. No lo asimila. De hecho, hasta en sus propias actividades privadas fue tendente al fracaso. En su quehacer privado, cuando heredó las empresas de su padre, tuvieron que quitárselas de las manos. Y de ahí conoció la figura del fideicomiso, porque tuvieron que meter todas las empresas corriendo porque la estaba quebrando y meterla en un fideicomiso para quitarle a él las decisiones gerenciales y que sea el fideicomiso que regenteara todas las empresas de la familia. Por lo tanto, tampoco tiene ninguna habilidad absolutamente de nada. Entonces, esto ha sido un gran fiasco. Nosotros hemos perdido 4 años. Fíjese, educación, 1.800 millones para transformar el liceo en politécnico, una gran iniciativa anunciada el año pasado en la Asamblea Nacional. 1.819 centros educativos para pasarlo en una primera fase a politécnico, una gran iniciativa. En la ejecución presupuestaria, ustedes saben cuántos liceos trabajaron, 3, de 19 con el dinero en la mano. O sea, tenían el dinero, los 1.800 millones lo tenían identificado. Y eran tan solo cambiar el currículo y adaptar laboratorios técnicos. Y eso no lo hicieron. Con su propio dinero, con el dinero identificado. Cuando usted va a los centros distritales, más del 60% no ha recibido los útiles escolares al día de hoy. Eso es gravísimo, teniendo el dinero. Miren,
este gobierno ha manejado más de 1.6 billones de pesos en educación. Y ese dinero no ha valido en nada, porque los indicadores que tenemos en educación son los mismos que logramos repuntar hasta el año 2012, cuando no se aplicaba el 4% de la educación del PIB, pero sí se aplicaba el 16% del presupuesto del Estado de la Nación. Es decir, que con menos dinero lográbamos mejores indicadores, avanzábamos más, y con más dinero hemos seguido estancados y a la deriva en materia de educación. Pero hay algo donde yo le voy a terminar al presidente, porque él se contradice a sí mismo y le gusta mirar para atrás. Él tuvo una fijación porque metodológicamente, para usted hablar del 2022, si usted quiere, y proyectar el 2023, tenía que sustentarse sobre el 2022. No, él de manera muy acomodada siempre vaciló entre el 2020 y 2021. Claro, años de parálisis. Cualquier reinicio de la economía te iba a dar indicadores porcentuales totalmente superados. Y ahí él se acomodó en todo y en un momento dado miró para el 2011, pero yo me voy a ir al 2000. Mire, presidente, usted habló de inflación. La inflación tiene un problemita que usted debería sacarlo de su boca. Por lo siguiente, mire, presidente, en inflación, para el año 2022, que era lo que usted tenía que analizar, usted en su presupuesto, en la estimación financiera, en la estimación del Estado, fue de más o menos 4%. Y esa inflación fue de, según ustedes, 7.8, según la CEPAL, 8.2. Entonces, cuando usted ve que crecimos un 5, que está bien, pero cuando compara la inflación con el crecimiento, la inflación es mayor al crecimiento, por lo tanto, decrecimos un 4%. Y en ese decrecimiento, obviamente que no lo sentimos nosotros como bueno, pero hay algo que tal vez esos muchachitos que le hicieron el índice no le trabajaron a usted, y usted que es economista, me es extraño que no está en el acervo suyo de su lenguaje. Mire, presidente, en el año 2000 al 2004, la inflación acumulada en esos 4 años con el gobierno de Hipólito Mejía fue de un 130%, presidente. Yo aquí mirando en Google para atrás. La inflación en los 8 años de Leonel, 2004-2012, ¿usted sabe cuánto fue, presidente? Un 5% en 8 años. La inflación de Danilo Medina en 8 años fue de un 25%. Y la inflación de Luis Abinader en 2.5 años medido, un 21%. Entonces, presidente, yo lamento haberle contradecido de nuevo, haber mirado para atrás, pero es que no se sustenta ni siquiera sus propios planteamientos. Usted se paró ahí a burlarse de la población, con el dolor y la desesperanza que tiene esta nación en lo que corresponde a cómo estamos surfeando el día a día. Y yo al colectivo solamente le digo lo siguiente a mis conciudadanos. Hemos perdido 4 años en una administración que llegó a un gobierno para nada. Desde sus problemas metodológicos con su programa de gobierno, que he insistido en eso, usted le quita las faltas ortográficas, el parafraseo y lo que son las citas sin referencia bibliográfica, es decir, el plagio. Que usted le quita todo eso, le va a quedar 3 páginas y media. Yo hice el ejercicio. De esas 3 páginas y media, no hay un indicador econométricamente medible de una política pública definida. Todo es una retahíla de críticas. ¿Y qué vamos a hacer sin decir cómo lo iban a hacer? Pero ya encontramos el significado del cambio, presidente. Usted decía, esto es cambio, y sin lugar a dudas, hemos cambiado con su administración, pero estamos cambiando inclusive hasta la desesperanza, el significado de la desesperanza, porque con la indolencia de esta administración, sin lugar a dudas, lo mejor que le conviene a esta nación es ya esperar que le llegue el tiempo de maduración de su mandato y agarrarlo
bajando las escalinatas en agosto del 2024.